Hola, buenas. Mi nombre es Rodrigo y desde la Secretaría Técnica del Programa de Educación para la Circularidad, Recapacicla, iniciamos esta serie de 4 seminarios que realizamos vía online para todo el profesorado de Andalucía que pertenece a esta línea de actuación y que está interesado, ¿no? Hoy voy a presentar a mi compañero y amigo Álvaro Ruiz, que trabaja en la consultora educativa Imagina Educación y Ocio SL y que lleva muchos años de experiencia en el ámbito de la educación ambiental y la sostenibilidad. Por la Universidad de Sevilla estudió periodismo, pero la mayor parte del tiempo la ha dedicado para el tema ambiental y de ahí deciros que, que seguro que va a ser agradable la charla que vamos a tener esta tarde. Por último, aparte de darte las gracias a ti y a todos los profesores y profesoras que se han apuntado, deciros que bueno, este programa forma parte del programa CIMA de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y que también patrocina y colaboran en él la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al igual que las entidades Ecoembes y Ecovidrio, que a muchos de vosotros os sonará por el tema de la gestión de los residuos. Así que Álvaro, te doy ya a ti paso. Muchas gracias y consultaros dos cuestiones técnicas. Primero, el seminario va a ser grabado, que os enviaremos si os parece mañana o pasado la grabación para que podáis verlo. Y después para consultas, si os parece, como para que sea más cómodo, por el chat podemos ir hablando. Yo las puedo ir respondiendo por el chat o incluso avisaré a mi compañero Álvaro para que las vea si él no está atento en ese momento porque está explicando otra cosa. Así que muchas gracias de nuevo y te doy paso a ti, Álvaro. Muchas gracias, Rodrigo. También comentaros a nivel técnico en el chat, como veis, también hay una pestaña que te pone si envías el mensaje a todos o solo a panelistas y anfitriones, por si preferís. Y también os recomendaría, aparte de utilizar el chat y que esto sea participativo, si queréis alguna pregunta en concreto, existe también una opción que se llama preguntas y respuestas, por si queréis que no se pierda en el chat y hacer la pregunta directamente. Y como esperamos entre Rodrigo y yo tener abierto también esa parte, para, como digo, que no se pierda si es una consulta en concreto y no algún comentario que queráis que vea todo el mundo. Igualmente también existe una opción que tenéis debajo de vuestras pantallas, que es levantar la mano por si queréis participar para comentar algo. Que veo que una persona ya lo ha hecho, no sé si ha sido por error o porque si quiere comentar algo. Esto básicamente va a ser, lo utilizaremos si queréis comentar algo de voz, pues intentaremos daros paso, pero, pero eso, que lo usemos también esa parte con cabeza. Entonces, vamos a empezar con este seminario web que se llama, voy a ir poniendo la presentación, a ver, creo que se ve bien, ¿no? Sí, Por cierto, perfecto. también he leído antes en el chat que hay gente que estaba preocupada porque no se había inscrito. Eh, Ante eso, lo que la mejor solución es que nos escribáis directamente a recapaciclaeduca@gmail.com, que es el email del programa, y desde ahí intentaremos resolver si ha habido alguna duda, algún problema con lo que sea, ¿vale? Y no preocuparos que como ha comentado antes Rodrigo, enviaremos tanto la presentación como la grabación que estamos haciendo de, de este webinar. Entonces, como decía, hoy vamos a hablar de eso, de los recreos residuos cero. Entonces, no sé si es algo que os suena, si es algo que no habéis escuchado nunca y simplemente os ha llamado la atención el título y queréis participar, si incluso en vuestro centro educativo lo habéis intentado o lo lleváis al mismo cabo. No sé, comentadme un poquito por el chat si conocéis un poco qué son los recreos residuos cero. De todas formas, hoy lo vamos a hablar, vamos a ver en qué consiste primero esa filosofía residuo cero y también eh, cómo es la gestión de los residuos en los centros educativos. Pero bueno, por una primera toma de contacto, hay
alguna persona que lo conozca. Fátima, por ejemplo, que no, pero que le interesa. Eso está bien. Eh, Como digo, si entiendo que los que habéis levantado la mano es para comentar algo. Voy a ver si Valeriano, que has levantado la mano, te voy a permitir hablar por si quieres comentar algo. Valeriano, no, pues no sé si no podía hablar. Bueno, como, como decía, estoy leyendo que bueno, que la mayoría no lo conocéis. Hay algunos que los conocen, eh, que incluso ya se ha hecho en primero de la ESO, y que está, o que lo está intentando en clase. Normalmente es una dinámica que suele funcionar mejor en infantil, como muchas dinámicas que se suelen hacer, suele funcionar mejor en infantil y primaria, que están más controladitos y son más complicados de hacer en secundaria. Eh, bueno, y veo que hay algunos que ya lo estáis intentando. Pues bueno, vamos a ir empezando. Entonces, la charla la hemos dividido en varios apartados. Estos son los apartados que vamos a tratar. Por un lado, vamos a empezar hablando un poco de la gestión de los residuos en los centros educativos. Luego vamos a hablar un poco de qué es la filosofía residuo cero. La parte principal va a ser esa hoja de ruta para implementar la filosofía residuo cero. Y si eso no, o sea, si eso se os queda corto, podemos, o sea, hablaremos también de cómo hacer un centro educativo más circular, no solo en los recreos. Y terminaremos con un ejemplo de situación de aprendizaje que os enviaremos, ¿vale? Pues lo que decía, vamos a ir empezando con esta, con la primera, la gestión de los residuos en los centros educativos. Y aquí os lanzo la primera pregunta. ¿Sabéis quién se encarga de la gestión de los residuos en vuestro centro educativo? Porque muchas veces queremos mejorar cómo es los residuos en nuestro centro y no sabemos de quién es responsabilidad. Tanto hoy estáis aquí desde centros de infantil a institutos, centros de primaria, incluso algún centro de FP. ¿Sabéis quién es el que es la entidad o la persona que se encarga de la gestión de los residuos? A ver, os escucho, os leo por el chat. Mientras seguís comentando que más o menos se está intentando implantar la filosofía residuo cero. Comenta Bea, entiendo por el nombre que ella se encarga de instituto, que se encarga el ayuntamiento. No me refiero a la persona del centro, sino qué entidad. Si es, por ejemplo, el ayuntamiento, como comenta Bea, eh, si es una empresa privada, como también estoy comentando, el ayuntamiento. Pues mira, normalmente el propio alumnado quien se encarga, fíjate, en un centro que es el propio alumnado quien se encarga de sacar la basura separada de los contenedores una vez por semana. Pues mirad, normalmente en las escuelas se encarga el ayuntamiento, ¿vale? Bien con personal propio o subcontratando a una empresa. En las escuelas, en los centros de infantil y de primaria. Es posible que en algunos institutos, sobre todo cuando son en pueblos, también se encargue el ayuntamiento. Pero normalmente en los institutos es una empresa externa, ¿vale? Como digo, por lo general. Puede pasar, como estáis comentando, que sea incluso el propio alumnado el que se encargue de retirar los residuos. Bueno, pues es también una opción que puede pasar. En ese caso, mejor para nosotros porque en ese sentido es más fácil sensibilizar y educar al alumnado que educar a las limpiadoras, ¿no? O el personal de limpieza cuando viene. Entonces vamos a ver un poco los residuos que se generan en un centro educativo. Tenemos estos tres tipos de residuos que creo que todo el mundo conoce y que espero que sepáis a dónde va cada uno. Tenemos los residuos de envases ligeros, lo que son esas botellas, esos brick,
esos latas, ¿vale? Que como bien sabéis, pues se gestionan a través del contenedor amarillo, ¿vale? Igual que los envases de vidrio que van al contenedor verde iglú y el papel cartón que va al contenedor azul. Hasta aquí todo normal porque básicamente es los residuos asimilables a los que también producimos en casa y por tanto llevan la misma gestión, ¿no? De si queremos gestionar, como digo, los envases ligeros que se producen en el centro, como estáis comentando, incluso puede ser el propio alumnado el que lo lleve a un contenedor, ¿no? Eh, el aluminio también. El amarillo muchas veces, es que está preguntando Rebeca por aquí, el aluminio, eh, normalmente entendemos el contenedor amarillo como el contenedor de los plásticos y es una concepción errónea, porque es el contenedor de los envases ligeros. No todo el plástico va a ese contenedor, ni todo lo que va a ese contenedor es plástico, porque ahí van también los aerosoles, las latas de aluminio, los brick, etcétera, ¿vale? Comenta también. El resto de preguntas intentaré ir resolviéndolas a medida que vayamos avanzando. Entonces, como decía, esto es lo lógico porque es lo mismo que generamos en casa. Pero, bueno, este también lo generamos en casa. Los residuos de materia orgánica que se pueden producir tanto en el desayuno, en el recreo, como si tenéis cafetería o si tenéis comedor en el centro. Aquí, para gestionarlo, se puede hacer dos formas. Una, el contenedor marrón. No sé si en vuestra localidad existe ya el contenedor marrón. El contenedor marrón es el contenedor solo de materia orgánica, ¿vale? Es un contenedor que decían que para 2025 tendrían que estar ya instalados en todas las localidades. Como todo, muchas veces vamos un poco con retraso, pero ya está instalado en algunas localidades, o por lo menos en algunos barrios de localidades más grandes. Y si no, otra opción para gestionar este tipo de residuos es una compostera, una compostera o compostadora. Es decir, un espacio en el que podamos crear compost en el propio centro para luego utilizarlo en los huertos o lo que queramos, ¿vale? De hecho, hablaremos también luego. Pero ya vamos hasta aquí. Son los mismos residuos que generamos en casa. Pero ya entramos en residuos, en otro tipo de residuos que se pueden generar en un centro, como los restos de poda. ¿Qué se hace con los restos de poda? ¿Alguien sabe qué se hace con los restos de poda de, de su centro? Venga, os leo. Comenta aquí Laura que nada. Cuba y Punto Limpio, es lo mejor, la verdad. Se los lleva la empresa de jardinería. Lo usamos de cobertura vegetal para el regate, mira, una buena idea. Bueno, aquí la empresa de jardín lo gestiona, muy bien. La mayoría de veces pasa eso. Aquí podemos tener tres. Comenta Julia que no tiene ni un árbol en su centro. Bueno, en los centros que sí se genera restos de poda, lo suyo es, como habéis comentado, tener una cuba, si son muy grandes, tener una cuba y que una empresa de jardinería, lo gestione. En caso de que sean restos pequeños, pues pueden ir al contenedor marrón, igual que los restos orgánicos, o a nuestra compostadora si tenemos compostadora, ¿vale? Pero eso estamos hablando de restos pequeños. Pero vamos a seguir complicando la cosa. Los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, un ordenador que se estropea en el centro, o si tenéis FP y utilizáis formato eh, electrónico, ¿dónde van ese tipo de residuos? Este no puede decir que no tenéis porque de esto los tiene todo centro. Punto limpio, una empresa privada lo retira, que colaboráis con una empresa de Sevilla, una empresa exterior. Muy bien. Podéis tener FP de informática, a ver, y lo gestiona una empresa externa, muy bien. Normalmente podéis tener esas dos opciones, o bien una empresa externa o bien llevarlo al punto limpio. También que sepáis que, aparte del punto limpio, tenéis otras opciones, como es llevarlo a cualquier tienda que venda este tipo de aparatos. Si son aparatos pequeños, los podéis llevar, ¿vale? Igual que a centros comerciales grandes, ¿vale? O incluso si os traen, a la vez que compráis
alguno de estos productos grandes, de estos típicos que os tienen que llevar, están obligados a retirar el antiguo, ¿vale? ¿Qué más residuos podemos generar? Residuos peligrosos, ¿sí? Porque un centro educativo también puede generar residuos peligrosos. ¿Qué tipo de residuos peligrosos puede haber? Pues, por ejemplo, en los institutos puede haber material de laboratorio, los líquidos que se utilizan en el material de laboratorio, o si, por ejemplo, eh, tenéis una FP de peluquería o estética o, bueno, pues todo, se pueden generar una serie de productos peligrosos. ¿Cómo se gestionan estos productos? Bueno, parece que ya lo Rodrigo se ha anticipado. Sí, enviaremos luego el webinar, no preocuparos, lo que estáis comentando. Ya Rodrigo se ha anticipado y ya ha puesto la solución. Ahí no sé si Disculpa, lo sabéis, Álvaro. pero ¿qué? Que es obligatorio tener una empresa gestora que se encargue de ellos, ¿vale? Esta es una información que normalmente desconocen los centros educativos, pero que es interesante que sepáis que si todos esos residuos peligrosos es obligatorio que esté una empresa gestora autorizada que se encargue de ellos. Rodrigo os ha dejado en el chat un enlace a la información para encontrar empresas que lo gestionen, ¿vale? Una vez visto los tipos de residuos que se pueden generar, vamos a ver dónde están normalmente ubicados esos contenedores dentro de nuestro espacio educativo, ¿no? Eh, tenemos, lo podemos tener dentro del aula, ¿vale? Que normalmente los que están dentro del aula son a lo mejor el orgánico y envases ligeros de papel y cartón, es más lógico tener, eh, gestionar el resto de residuos que hemos ido viendo. Pueden estar en los pasillos, este tipo de contenedores, ¿vale? Que normalmente os lo suele facilitar la empresa de limpieza que se encarga de la gestión en vuestra localidad. En el patio, también puede haber en el patio, o bien algunos contenedores que son más específicos pueden estar en conserjería o en sitios especiales, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora de los residuos? Veo aquí una pregunta que comenta Mónica, que gustaría poner un vídeo divertido a su alumno de primero de la ESO. Eh, alguno en inglés. Eh, entiendo que para el tema de reciclaje. Pues mira, Mónica, ahora mismo no caigo en algún vídeo. No sé si alguno de los compañeros o compañeras que están en el chat te pueden enviar algún enlace a vídeos. Pregunta también Eva, ¿los reactivos químicos caducados y ya prohibidos? Pues lo mismo, la empresa que se encarga de la gestión de los residuos peligrosos debería encargarse de esa gestión, igual que las bombonas de gas, ¿vale? Todo eso se entiende como residuo peligroso y, en principio, lo debería gestionar la misma empresa. Pregunta Rosa que qué se hace con el material de escritura, que estamos recogiendo y nos hemos quedado sin empresa que lo recoja. Material de escritura, no sé a qué te refieres, ¿a cuadernos, a bolis? Mientras tanto, voy respondiendo a lo que dice Ruth. En el contenedor de residuo orgánico, ¿la basura va con o sin bolsa? Es una muy buena pregunta. Va con una bolsa compostable, ¿vale? Una bolsa, una bolsa especial. Dice Rosa, bolis, Tipex, etcétera. Que antes lo recogía Terracicle. Pues los bolis, que yo sepa, mm, no conozco ninguna empresa más allá de la que has comentado que se encargue de la gestión de los bolis. De hecho, es uno de los materiales que no se suelen reciclar. No sé si Rodrigo tiene información al respecto de dónde se pueden reciclar los bolis, Tipex, etcétera. Hombre, en principio, si todavía tienen un poquito de carga, a lo mejor algún sitio para poder reutilizarlo por otros compañeros, Ujú. como tú ibas a comentar más adelante.
Ujú. pero que lo recoja si no, no lo sé. Y pregunta Trini por las bolsas compostables que hemos comentado antes. Eso lo mismo. Esas bolsas normalmente se tienen que comprar en alguna tienda, a no ser que el ayuntamiento las dé dentro de algún tipo de campaña que organice. Lo mismo, pregunta Carmen, el tema de las pinturas, lo mismo. Eso se considera el tema de pintura y demás, son residuos peligrosos y debería ser tratado por la empresa de residuos peligrosos. Y comentan por aquí también que los bolis se pueden llevar al punto limpio y algunos comercios pocos que los pueden recoger como el Jerrillo de Lata de Sevilla. Bueno, pues vamos a ir entrando en el tema de qué es la filosofía residuo cero. Algunos decíais que conocíais un poco que la filosofía residuo cero, otro comentaba que simplemente que os llamaba la atención el nombre, pues vamos a ir viendo qué es la filosofía residuo cero. Con la filosofía residuo cero se le llama filosofía residuo cero porque agrupa una serie de prácticas, de acciones que tratan de reducir la cantidad de residuos que generamos. Es decir, su objetivo no es como la economía circular, que los residuos que hemos puesto en funcionamiento tengan una segunda vida y se puedan utilizar completando el círculo. No, esto va más allá y busca que no se genere ni siquiera el residuo, ¿vale? No se trata de gestionar los residuos que generamos, sino que evitar que los recursos se transformen en residuos. Se basa en la idea de que el mejor residuo es el que no se produce. Inevitablemente esto implica un cambio de enfoque, ya que solo hace falta ver cuando vamos a la compra y volvemos a casa con la bolsa de la compra, la cantidad de residuos que hemos comprado, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, es un objetivo que con el estilo de vida actual es complicado, pero no es imposible. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué es importante la filosofía de residuo cero? Pues vamos a empezar con algunos datos que asustan. Mira esta gráfica. Esta gráfica es una serie de indicadores como han aumentado desde 1750. Tenemos que el uso del agua, la especie en extinción, el consumo de papel, los vehículos de motor, el agotamiento del ozono, inversiones extranjeras, todo esto, cómo se ha ido disparando. Sobre todo a partir de la década de los 50. ¿Qué es lo que pasó en la década de los 50? El mundo occidental se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y empezó el consumo desmedido. Un consumo desmedido que esta gráfica, fijaos, termina más o menos en el año 2000, seguramente en 2024 estemos mucho más arriba, ¿vale? Por ejemplo, la generación de residuos en Europa. Fijaos esta gráfica, ¿vale? Estos son datos de 2022, porque son los últimos datos que corresponden, eh, englobados por Eurostat. El- la columna azul es la columna de la generación, los kilos de residuos que se generaron en 2010 y la columna un poco más naranjita, los que se produjeron en 2022. Como veis, en el total de la Unión Europea se generan unos 2.000 kilos de residuos por persona. La palma se la lleva Estonia, que ha mejorado, veis que ha mejorado. ¿Y dónde está España? Más o menos ahí, en mitad de la tabla. Preguntaba a Rebeca desde 1750 o desde 1950. Lo que decía antes era desde 1750, pero cómo desde 1950 se ha disparado, ¿vale? Pues como vemos, ahí tenemos España, ¿no? ¿Cuál es la situación de España? Está aquí en una zona media, es decir, producimos menos que muchos países, pero también más que otros. Y sobre todo, un dato que es importante es de los países que ha aumentado su cantidad de residuos, ¿vale? No mucho, no es un caso como por ejemplo que tenemos República Checa que ha aumentado bastante, pero sí que hemos ido a peor en estos 12 años, ¿vale? Más datos que asustan. La generación de residuos plásticos. Fijaos cómo desde los años 80, que es más o menos cuando se empieza a comercializar más el plástico, cómo nos vendieron que el plástico era lo mejor y cómo se ha disparado su consumo hasta cifras escalofriantes, ¿no? Si lo pensamos a nivel mundial,
vemos que el mayor productor de residuos plásticos es China, aunque ojo, tiene trampa, porque China es cierto que produce muchísimos plásticos, estamos en miles de toneladas, fijaos, 25.000 miles de toneladas, pero también es que son muchos. Per cápita, eh, el consumo de China es mucho más bajo que, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es el segundo, o el de Australia, que es 59 kilos por persona, ¿vale? Aquí lo mismo, España está destacado entre los más productores y con un porcentaje nada desdeñable de 34 kilos por persona, ¿vale? En Andalucía, pues estos son datos de 2021, los últimos datos que se tienen. eh, Generamos aproximadamente 580,4 kilos de residuos domésticos al año por persona, lo que supone más o menos más de 1,5 kilos al día. Estamos por encima de la media nacional y vamos, somos los terceros por detrás de Islas Baleares y Canarias. Es cierto que también ahí influye mucho el consumo, porque si nos fijamos, Baleares y Canarias, que son dos provincias bastante de las más pequeñas, dos comunidades, perdón, de las más pequeñas y son de las que más producen, también es debido al turismo. Pero es que no solo eso, sino que existen épocas con mayor generación de basura, como Navidades o fiestas locales. Por poner un ejemplo de unas fiestas cercanas, en los carnavales de Cádiz se ha producido más de 1 millón de kilos de residuos solo en la ciudad de Cádiz. Con datos a lo mejor no nos damos cuenta de qué significa esto, pero es tan simple como dejar de recoger la basura 2 días. Y nos encontramos imágenes como esta. Esto es de una huelga de basura. Aquí ha pasado simplemente 2 o 3 días sin recoger la basura. Y fijaos el caos. No sé si habéis sufrido alguna vez una huelga de basura. Yo recuerdo estas imágenes creo que son de hace 3 o 4 años de una huelga de basura en Málaga. Yo recuerdo también que hace, sí, unos 5 años en Sevilla también hubo una huelga de basura. Y lo que implica es esto. En cuanto muchas veces tenemos la concepción de que la bolsa de basura la cogemos, la cerramos, la dejamos en un contenedor y ahí llega un mago y la hace desaparecer. Y no es verdad. Y solo 2 o 3 días sin recoger la basura nos damos cuenta de lo que impacta de la cantidad de residuos que producimos. ¿Y qué pasaría si en vez de reciclar o reutilizar nuestros residuos nos dedicamos a enterrarlos en vertederos, como se hace con muchos residuos? Pues bueno, no sé si sabéis que hubo una persona que lo intentó y no sé si habéis visto este episodio de Los Simpsons, pero terminó mal. Entonces, más allá de esto, nos vemos que es un grave problema la gestión de residuos. Pero es que no basta solo con reciclar, porque hay muchos productos que usamos a diario en nuestra alimentación que no se reciclan, aunque los depositemos en su contenedor correspondiente. Es decir, que no viene un mago y coge y todo lo que tiramos en ese contenedor hace que desaparezca, ni mucho menos. Algunos casos que a lo mejor no sabéis. Las bolsas de patatas fritas. Las bolsas de patatas fritas normalmente, la mayoría, no todas, pero muchas tienen una capa de plástico y luego una capa de aluminio, ¿vale? Normalmente esto se ve cuáles son esas porque son las que cuando hacemos una bola suelen tender a recuperar su forma. Entonces estos son productos que son muy, muy difíciles de reciclar porque implicaría separar esas dos capas. Y actualmente no es que no exista, o sea, puede que exista la técnica para hacerlo, pero es muy costosa y no hay empresas que se quieran dedicar a ello, ¿vale? Entonces, las bolsas de patatas fritas normalmente, aunque se tiren al contenedor amarillo, acaban yendo a una empresa que no es capaz de reciclarla, ¿vale? O las bandejas de poliespan, las típicas bandejas que nos dan con la comida, con el fast food, ¿no? Con la comida rápida, o las que vienen cuando vamos al supermercado, donde viene la carne, donde viene la verdura. Eso está hecho con poliespan, es un plástico que no se puede reciclar y que normalmente, si lo tiramos al contenedor amarillo, es cierto que evitamos que eso acabe enterrado, pero normalmente el uso que se le suele dar es quemarlo para conseguir valoración energética, ¿vale? Para conseguir energía, ¿vale? A través del fuego. Igualmente, los vasos térmicos donde nos echamos el café, ¿vale? Incluso los vasos de plástico, ¿vale?
todos esos vasos de plástico normalmente no se reciclan, ¿vale? Otro producto, las pajitas o las cañitas, ¿vale? Esto, como sabéis, ya están prohibidas por la Unión Europea y y no se deberían utilizar, ¿vale? Igual que los cubiertos de plástico, ¿vale? Pero igual que con las cañetas, igual que con los vasos de plástico, al no ser un envase, están fuera de lo que es el contenedor amarillo, porque el contenedor amarillo se encarga de la gestión de los envases ligeros. Podríamos llevarlo al punto limpio, pero aun llevándolo al punto limpio, existen pocas empresas que se encarguen de la gestión de esos residuos, ¿vale? O los papeles de caramelos o de galletas, todos estos papeles pequeños se pueden reciclar, pero ¿cuál es el problema? Que en las plantas de tratamiento utilizan unos trommel, los trommel son unos, unas máquinas que tienen agujeros para intentar clasificar y separar los diferentes residuos y normalmente este tipo de plásticos al ser tan pequeñitos se acaban colando por esos agujeros y se acaban desechando del proceso de reciclaje, ¿vale? Y ahora el papel film. El papel film también es un producto que, fijaos, la de papel film que solemos utilizar, y es un producto que también es muy difícil de reciclar, porque no sé si sabéis que existen muchos tipos de plástico. Entonces, dentro de todos esos tipos de plástico, eh, cada tipo de plástico lleva un tipo de gestión. Y el film es que muchas veces se queda en esa tierra de nadie de la gestión de los residuos. Pregunta Rosa si existen materiales reciclables, ¿por qué se siguen produciendo envases no reciclables? Ahí está la cuestión, porque aquí también chocamos con una cosa, que es la economía. Normalmente cuando damos estas charlas y decimos, no, pues intenta evitar los productos sobreenvasados, compra productos ecológicos. ¿Por qué no todo el mundo compra productos ecológicos? Porque hay veces que no tenemos o la disponibilidad o no tenemos la economía. ¿Qué debería hacerse? Por supuesto, y por eso también estamos en este tipo de charla para sensibilizar en que se debería invertir más en eso. Y aquí, en este caso, también muchas veces a mí me gusta recalcar en nuestra responsabilidad como consumidores. Que decimos, es que yo no lo compro en materiales reciclables porque no lo venden en el supermercado al lado de mi casa. Bueno, a lo mejor en el supermercado al lado de tu casa no, pero en el barrio de al lado tienes una tienda eco en la que sí tienen ese tipo de productos. Y por tiempo, a ver, que esto no se echa la bronca porque aquí creo que pecamos todos. Yo el primero, por tiempo, por dinero o por lo que sea, no acabamos yendo. Es cierto que vamos encaminados en esa economía circular de las leyes europeas en evitarlo, pero también no tenemos que olvidar que el Parlamento Europeo es un organismo en el que se vota y que de hecho está ahora virando hacia unos temas que no le interesan tanto el tema del medio ambiente. O sea, que no tenemos por qué esperar a que otros solucionen un problema que también tendríamos que pensar nosotros, ¿no? Decía Irene los Tata Brick, te has anticipado, es lo que iba a hablar ahora, el Tata Brick. Tata Brick eh, está hecho con muchas capas, fijaos, está hecho con cartón, pero es que el cartón ese se le pone por delante una pequeña capa de plástico, ¿vale? Debajo de ese cartón hay otra capa de plástico, otra capa de aluminio, para evitar que el sol, la humedad y demás dañen los productos que hay dentro, y otra capa de plástico. Con lo cual nos encontramos que en un Tetabrick tenemos un 75% de cartón, que sí se puede reciclar, y de hecho se recicla, pero tenemos un 20% de plástico que no se recicla y un 5% de aluminio que tampoco se recicla, ¿vale? Entonces, como decía, el brick, que es una de las cosas también que, que nosotros que utilizamos mucho, vemos que solo se puede aprovechar el 75% que se refiere al cartón. El resto se tira, ¿vale? Entonces, hasta aquí.
¿Cómo lo veis? ¿Complicado? ¿Se puede, se pueden evitar los residuos? ¿Cuántos de estos residuos que hemos dicho que no se reciclan utilizáis a diario? Preguntaba a Paqui qué se hace entonces con lo que no se puede reciclar. Normalmente se entierra en vertedero. O, como digo, se le busca algún tipo de valorización como se le hace con el polispan, que lo que se hace es quemarlo para conseguir ese, ese calor, esa energía. El brick de leche, ¿no? Es complicado. El brick lo dejo el último porque es uno de los más complicados de evitar, porque es cierto que los tetrabriques que los compramos a diario. En algunos productos sí es posible encontrar una versión más ecológica. Por ejemplo, si lo que compramos son Tetabric de tomate frito, normalmente lo tenemos en lata o en vidrio, que las latas de aluminio y los envases de vidrio son dos productos que son muy fáciles de reciclar y que de hecho se recicla el 100%, ¿vale? Pero es cierto que en leche es mucho más complicado encontrar una botella de leche, una botella de vidrio de leche. En lata obviamente no viene más allá de lata en polvo, pero sí que el de David es de lo más complicado. Comenta Ruth, lo ideal es utilizar envases reutilizables. Eh, eso es lo que han recomendado mi colega a las familias. Ahí eso entraremos ahora. La leche o el zumo, sí, es cierto que lo mismo. El zumo. En zumo sí que pasa como al contrario que la leche, que también suelen venderlo en botellas de vidrio, ¿vale? Yo que está comentando Rodrigo que en Europa está más extendida la opción de la incineradora, ¿no? O bueno, es verdad, también decía Rosa que la leche también se vende en botellas de plástico, ¿vale? Que también es una opción más ecológica que los bricks. Y ahí comentaba Dolores que la industria alimentaria es la que más residuos genera por seguridad. Sí, es cierto. Ahí nos encontramos normalmente en un choque que no debería producirse entre sanidad y sostenibilidad. Porque tenemos asociado que sanidad, eso, que no se compartan los... Bueno, recordad el tema del COVID, que era todo plastificado, ¿no? Las mascarillas venían en plástico, todo se convirtió en monodosis para evitar compartir con otras personas, etcétera, ¿no? Y es cierto que ahí nos chocamos con el tema de la sanidad y que es un poco incongruente que sostenibilidad y sanidad, que tendrían que ser dos cosas que fueran de la mano, no suelen ir de la mano, ¿no? Pero bueno, una vez que estamos viendo qué es la filosofía residuo cero, vamos a ver si somos capaces de implantarla en nuestro centro educativo. Entonces vamos a ir paso por paso, ¿no? Y lo primero es ver desde qué punto partimos, ¿no? Lo primero, como decía, es ver cuál es la situación actual del centro educativo en cuanto a los residuos que se generan en el recreo. Para eso podemos hacer un sondeo que podemos utilizar al propio alumnado para que nos vaya diciendo qué es lo que hay o incluso nombrar algún responsable que se encargue. Entonces, normalmente para ver eh, cómo estamos de generación de residuos en el centro educativo en cuanto a lo que es lo que se produce en el recreo, tenemos varias opciones. La primera opción, como digo, es hacer un sondeo y dividir los tipos de desayuno que traen los niños, desayuno de merienda, en esos tres tipos. Sin residuo, que serían aquellos que van con una fiambrera o con su botella reutilizable, ¿vale? Son base que puede utilizar más de una vez. Tenemos residuo evitable, si traen a lo mejor alguna botella de plástico o alguna lata, botellín, bueno, a lo mejor los mayores sí que pueden llevar algún botellín para desayunar, o bueno, los botellines que se puedan generar en la cafetería del centro, o lo que sería el tema de residuo total, ¿vale? Que serían pues lo que hemos dicho, ese desayuno en el que hay brick, en el que hay plástico para galletas, en el que hay papel de aluminio para envolver el bocadillo, ¿vale? En lo que puede haber incluso alguna pajita o cañita, ¿vale? Entonces, lo primero, pues sondear y ver desde qué situación partimos y ver, pues normalmente
Si es la primera vez que lo implantáis en el centro, voy a encontrar que casi todos los desayunos que encontréis van a ser residuo total. A lo mejor alguna familia concienciada sí lo trae sin residuo o con pequeños residuos evitables, ¿vale? Pero lo normal es que si es la primera vez, lo encontréis con residuo total. Pero bueno, lo bueno de si os sale eso es que se lo puede ir a mejor, ¿no? También otra forma para saber qué tipo de residuos, cómo son los residuos que se están generando, es pesar las bolsas de basura, ¿vale? Existen este tipo de pesos que podéis a lo mejor a la semana llegar, recoger todas las bolsas de basura del centro, pesarlas y ver cuántos han pesado para intentar reducirlo, ¿no? O a ver, una tercera opción es la que explica en este vídeo que os lo pongo. Para participar en la Semana Europea de Prevención de Residuos, este año decidimos reflexionar sobre los envases desechables que consumimos en el instituto. Para ello, quisimos hacer visible la cantidad de papel de aluminio, de botellas de plástico y de envoltorios de un solo uso que utilizamos cada día en el recreo. Construimos unos contenedores con listones de madera y malla de gallinero, que nos permiten ver claramente las cantidades consumidas. En el mes de noviembre utilizamos 110.000 centímetros cúbicos de envoltorios desechables, 87.000 centímetros cúbicos de botellas de plástico, 157.000 centímetros cúbicos de papel de aluminio. Al terminar el mes, vaciamos nuestros contenedores y dejamos la marca de lo que habíamos consumido, con la intención de contabilizarlo mensualmente y sobre todo reducir nuestro consumo poco a poco. ¿Seremos capaces de conseguirlo? It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Bueno, pues ahí tenéis otra posible opción un poco más currada, que es hacer ese tipo de contenedores e incluso eso, tener... esto está muy bien porque a nivel visual impacta mucho más, ¿no? De cómo la cantidad de residuos que se generan, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como decía, es mucho más visual y se puede tener, como habéis visto, que ponían el mes, lo que habían llegado en ese mes, y el objetivo es que al siguiente mes no llenar tanto ese cubo. El segundo paso, pues sería motivar al alumnado. Para el éxito de ese tipo de acciones es fundamental la implicación del alumnado y que las actividades sean atractivas y que no supongan una carga para ellos. Entonces, aquí os dejamos algunas posibles dinámicas que se pueden realizar. Por ejemplo, competiciones entre clases. Podéis tener
Aquí os dejamos incluso los modelos estos de registro, ¿no? Que los podéis descargar. Recordaros que, como decía, la presentación, igual que la grabación, os la enviaremos por email. Lo que decía, competiciones entre clases, pues que sea público el hecho de que cómo son los residuos que está generando cada clase y crear una competición entre todo el colegio, todo el centro educativo, todo el instituto, ver cuál es la clase que, mm, que mejor lo hace y proponer un premio, ¿vale? Entonces, como idea, el tema de la competición suele ser una cosa que suele funcionar. El tema de la gamificación. Aquí, por ejemplo, esto es de un centro educativo que lo que ha hecho ha sido crear este juego que os dejamos incluso por aquí. Tendréis la descarga del juego con todo el tablero, las fichas y demás. Y ellos lo que han hecho es que cada clase, o sea, si la clase cumple el objetivo, en el sentido que se marca de esta semana eh, o por cada día que sean más desayunos sin residuos que desayunos con residuos, avanza una casilla. Y van avanzando por casillas y van consiguiendo diferentes ítems en cada casilla, ¿vale? Obviamente, esto está más pensado para primaria, pero se puede adaptar si lo que queréis hacerlo con secundaria o con alumnado un poco más mayor. Otra actividad, pues el crear el crear responsables. Normalmente, como sabéis, al alumnado le gusta mucho tener su tarjetita, tener su PIN, ser el delegado o ser el responsable de tal. Entonces podéis crear estos carnets, que creo recordar también está aquí el enlace de descarga, ¿vale? De este tipo de carnets. Eh, y que haya un responsable de vigilar que los recreos estén limpios, de motivar para que el resto del alumnado traiga el desayuno en fiambrera, botella reutilizable, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, los premios. Premios que pueden ir desde crear una insignia como esta, que tenéis ahí el enlace también para descargarla, a lo que sea, minutos extra de patio. Eso siempre es algo que les motiva, el hecho de la clase, por ejemplo, que mejor lo haga, le dais 10 minutos extra de patio o 15 minutos extra de patio. O excursiones escolares, si, puede ser también una motivación de la clase que lo consiga, se gana ir a tal sitio, o incluso reto como centro educativo, si conseguimos que todas las clases lo hagan, todas las clases nos vamos a ir de excursión a algún sitio, hacer a lo mejor alguna gincana de juegos en el colegio, utilizar un día para, para eso, para jugar en el patio y crear una serie de juegos o cualquier actividad que les guste. O sea, a lo mejor tenéis un remanente desde castillo hinchable a cosas que son más baratas, como puede ser simplemente una sesión de cine con palomitas en el centro educativo, o un desayuno de chocolates con churros, o lo que se os ocurra, ¿no? El tercer paso, implicar a la comunidad educativa. No solo es importante la acción del alumnado, también es importante el profesorado y las familias. En este caso, pues es fundamental informar y sensibilizar. ¿Cómo se puede hacer? Algunas posibilidades. Con carteles, ¿vale? Mira, este cartel, como muchos de los recursos que estamos utilizando, es de Teachers for Future, que es una asociación bastante interesante a nivel de educación medioambiental, que es que tiene un montón de recursos para el profesorado, ¿no? Entonces, carteles como este, os dejamos incluso enlace de descarga para, para que se pueda, descargar este cartel o carteles similares, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Cómo compara una manzana con cualquier otro envase, e incluso con el lenguaje
publicitario, ¿no? De llevarlo etiqueta compostable o que es un potenciador de la eficiencia mandibular o que el tamaño del color es modulable. ¿Qué más cosas? Reunión formativa de profesorado y familias. Es decir, tanto informar a las familias como también hacer alguna reunión con el profesorado. El tema de carta a las familias. Enviar una carta que se puede ser para evitar el residuo, que no sea una hoja de papel que se le da al alumnado que lo lleve en la mochila, que se pueda enviar por email, ¿vale? Incluso por los grupos de WhatsApp, que muchas veces ya en muchos centros la mejor manera de contactar con las familias es a través del WhatsApp, pues se le puede enviar una carta explicando eh, que se va a intentar instaurar el recreo residuo cero y lo que implica. Os dejamos incluso un enlace de descarga de un ejemplo. Facilitar alternativas sin residuo en la cafetería. Es decir, eh, que aquellos centros educativos que tengáis cafetería, pues que tengan alternativas a esos envases, ¿no? Que puedan ser, pues que vendan fruta, que vendan bizcocho casero, que no vengan sobreempaquetados, que vendan bocadillos que no vengan empaquetados en papel film, papel albal, etcétera, ¿vale? Difusión en las redes sociales del centro educativo, es decir, utilizar también estos carteles o las cosas que se van haciendo. El vídeo, por ejemplo, que he puesto antes, es un ejemplo de un centro educativo que grabó ese vídeo y lo puso en sus redes sociales para también sensibilizar, informar a las familias de lo que están haciendo. Y lo que decía antes, usar los grupos de WhatsApp de familias. Y compartir enlaces e información que pueda ser de interés, ¿no? Como dónde comprar envases reutilizables o cómo hacer un portabocadillo casero. Es decir, eh, que las familias no vean una carga extra, sino facilitarles a esas familias el hecho de alternativas a esos envases, ¿no? Y por último, entramos en la parte importante, las acciones que se tienen que llevar a cabo para lograr un recreo de residuo cero. Lo primero, pues menos botellas de plástico y más botellas reutilizables. En este caso, también es importante que el centro educativo tenga fuentes o tenga espacios y grifos donde se puedan rellenar ese tipo de botellas. Comenta Fátima que en mi centro en la hora de tutoría se van a hacer envoltorios de hule para meter los bocadillos intentando eliminar el papel de aluminio. Estupendo, gracias, Fátima. Si tenéis también vosotros ideas o cosas que se están haciendo, siempre es bueno compartirlas para que el resto de compañeros y compañeras que estamos hoy aquí, pues cojan esas ideas, ¿no? Como decía, el tema de las botellas de plástico, pues eso, cambiarlas por botellas reutilizables. Utilizar fiambreras o portabocadillos en vez de aluminio film, lo que comentaba la compañera, que se pueden hacer incluso como manualidad, el tema de con tela o con hule para crear esos portabocadillos o simplemente comprar esas fiambreras, ¿no? Comenta Noelia, ¿qué opción de envoltorio se propone para bocadillo de la cafetería? Pues el bocadillo de la cafetería puede pasar un poco, bueno, en este caso puede ser a lo mejor intentar que sea con servilleta, en el sentido que no es necesario que esté sobreenvasado el tema del bocadillo. Normalmente las cosas que se hacen caseras o lo que comenta Manuel, ¿no? Los sobres de papel, ¿no? Que también se pueden poner, ¿vale? Sí, de cartón reciclado también los hay en muchos sitios. Ujú. La compañera quitar audio, no he entendido un poco qué es lo que se refiere. Em, ¿Qué más cosas? Fomentar la alimentación saludable. Si en nuestro centro fomentamos que se consuma más fruta y menos bollería industrial, no solo estamos haciendo un bien para la alimentación saludable, sino también que estamos eliminando todos los residuos que producen ese tipo de, de productos, ¿no? Eh, Evitar que traigan con el bollicao, con el fosquito, con lo que sea, ¿no? Que siempre, o con esa típica magdalena que viene en un envase, en una caja de plástico, con un envase de papel film, con otro envase de plástico por encima, ¿vale? Y fijaos, a la manzana.
a no ser que la compremos sobreenvasada en el supermercado, que la idea es que no hacerlo, ¿sabes? Eh, Generan muchísimo menos residuos que cualquier tipo de alimento procesado, más allá de todos los beneficios de alimentación que tienen, ¿no? Fomentar, compartir la comida para evitar el desperdicio alimentario, es decir, fomentar que ese niño o niña que no quiere, no se termine el bocadillo, pues a lo mejor compartirlo con un compañero. También otra opción es ese desperdicio alimentario, con- conseguir valorizarlo con la compostadora, ¿no? Sí, comenta Pedro, si se está grabando, no os preocuparos que enviaremos el enlace. Y por último, usar una compostera o una compostadora. No sé cuántos de aquí tenéis compostera en vuestro centro educativo. Y cuántos de aquí también tenéis huerto, pero no compostera. Comenta Raquel, que ya tiene. En el IES Veleta, ¿no? Que tenéis los dos. Huerto, huerto y no compostera, huerto sin compostera, huerto y compostera. Hay algunos que están en proyecto. Bueno, normalmente, normalmente los centros casi todos, bueno, casi todos, muchos centros tienen un huerto. Y muchas veces no se tiene compostera, hay veces que es por un tema de logística y otras veces que es por un desconocimiento. Si es por desconocimiento, existen composteras que son bastante simples de utilizar y que se pueden tener fácilmente en el centro educativo y que además tienen dos valores fundamentales. Un valor funcional para que todo ese desperdicio alimentario y que hemos dicho antes, por ejemplo, de restos de poda y demás, se puede reutilizar y tengáis, por ejemplo, compost para el huerto que tenéis, que muchos habéis comentado que tenéis huerto pero no compostera, eh, no solo ese valor funcional, sino también un valor educativo, porque se puede ver fácilmente cómo ese desperdicio se puede convertir en algo útil. Incluso comentaba en una de las sesiones que tuvimos anteriormente, un profesor que él también lo utilizaba para echar dentro de la compostera, o sea, en algunos, de estos reducidos, algún material que no fuera residuo orgánico para sensibilizar de cuánto tiempo tardaba en descomponerse ese residuo, ¿vale? Comparado con la materia orgánica, ¿no? Eh, para los que queráis recibir información sobre el compostaje, pues intentaremos enviaros en el enlace, intentaremos enviar información del uso de compostera, ¿vale? Pero como digo, que es un elemento que es bastante útil, sobre todo si, como estáis comentando, tenéis huerto o tenéis algo similar en el centro educativo. El siguiente paso, una vez que ya hemos evaluado desde qué punto partimos, una vez que hemos informado a las familias y al profesorado, una vez que ya el alumnado empieza a traer su desayuno sin producir residuos, es importante llevar un control y seguimiento, ¿vale? Es para llevar este control y seguimiento, pues se pueden llevar registros como este, en el que pues cada clase, pues ahí se va anotando. Esto es un registro mensual, ¿no? El nombre y apellidos, los días y ahí se va apuntando. Imaginaos, en verde si no ha traído residuos, en en amarillo, si ha traído residuo que se puede evitar, y en rojo, si no lo ha conseguido, o a lo mejor solamente en verde si lo ha conseguido. Y ahí vais llevando un registro y se va contabilizando para ver si es fácil o no. Os he dejado, Rodrigo, también un enlace a YouTube para el tema de la compostera, ¿vale? También muchas veces cuando decimos esto de llevar este control, nos dicen, bueno, pero es que ya con llevar la clase me cuesta mucho también llevar esta otra tarea en ese sentido.
pues se puede tener algún ecodelegado o ecodelegada o un delegado ambiental para que os eche una mano en ese sentido. Lo que decía antes, muchas veces el propio alumnado, eh, lo que está comentando Fátima, ¿quién apunta todo eso? Pues lo podéis hacer eso o tener algún responsable en clase, que sean uno o dos, como el delegado y su delegado, pues podéis tener dos, tres delegados ambientales y ya sabéis que al alumnado muchas veces también le motiva el tener un cargo, el tener una responsabilidad, puede hacer que sea todo el curso el mismo o que vaya rotando y así por lo menos también tiene ese eh, tiene esa idea de que le puede tocar, ¿no? Y el sexto paso, el último, pero no menos importante, la difusión de los resultados y la celebración, ¿vale? Porque muchas veces nos centramos solo en lograr, o sea, en intentar conseguir el objetivo, pero luego no lo celebramos. Y es una parte fundamental de todo proyecto, ¿vale? Si instauramos esto y vemos que el 100% del alumnado al principio del proyecto traía el desayuno con residuos y al final del curso hemos conseguido reducirlo un 70%, pues mira, es un 30% que habéis conseguido, ¿vale? Si ya lo hemos conseguido un 0%, genial, pero que siempre es fundamental el pararnos, evaluar y decir, oye, pues mira, hemos conseguido esto y sobre todo, como digo, celebrarlo. Y también se puede hacer en ese sentido una serie de entregas de premios o reconocimientos. Hoy os ponemos el diploma que, por ejemplo, entregó el gobierno de España hace 2, 3 años a los centros educativos que se quisieron apuntar a esta iniciativa, pero también podéis hacer vosotros ese diploma que incentive, ¿vale? En cuanto a difusión, también os recomiendo que eh, lo difundáis por vuestras redes sociales. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de un centro educativo que lo lleva realizando desde hace varios años, ¿no? Os dejo el vídeo. Hasta aquí, ¿qué os parece? ¿Os parece complicado? Comentaba Fátima que en secundaria es complicado. Es que en secundaria y bachillerato yo creo que es complicado todo, ¿no? Porque eh, muchas veces es porque no tienen eso adquirido desde pequeño y otras veces simplemente por lo que supone esa edad, ¿no? Esa edad de rebeldía de que se quieren destacar y que quieren deshacerse de todo, ¿no? De todo lo que se les dice. También en ese sentido, dentro de ese sondeo al principio que hablábamos, también es bueno sondear al propio alumnado y ver qué opina de esta iniciativa.
y ver, por ejemplo, hacer un debate en clase o pasarlo en tipo de encuesta de por qué le costaría llevar a cabo o qué impedimentos puede tener para llevar a cabo este tipo de iniciativa. Y ahí también os sirve como base para saber sobre qué trabajar. Que os pueden decir, pues mira, yo es que no lo hago por vergüenza, ¿no? Que es una de las cosas que suele pasar en secundaria, ¿no? De, ¿para qué voy a traer mi desayuno en una fiambrera que eso es de niños chicos, ¿no? Pues ya sabéis que a lo mejor hay que trabajar en esa línea de sensibilización. Otros pueden decir, es que mi madre no tiene, o mi familia no tiene dinero para comprar esa fiambrera. O a lo mejor ahí lo que trabajáis es en crear algún taller de manualidad para hacer portabocadillos caseros, ¿no? O que os digan, en fin, que os pueden decir múltiples excusas y es bueno hacer ese primer estudio para saber sobre qué trabajar y sobre qué enfocar vuestra idea, ¿no? Os voy a seguir leyendo. Eh, sí, también comenta Irene que lo que más cuesta es la implicación del profesorado, porque el alumno necesita que estemos encima, pero con premios sí que se motiva. También es cuestión a lo mejor de también motivar al profesorado y a lo mejor desde el centro educativo podéis también crear, igual que ese premio está para el alumnado, crear un premio también para el profesorado. El que tenga la mejor clase se lleva un premio, de otra forma que también que se puede motivar, ¿no? O también si a lo mejor no sois capaces de llevarlo a cabo desde con todo el centro educativo, ir más a lo pequeño e intentar eh, empezar por vuestra clase o por alguna clase e ir subiendo, ¿no? Eh, Más ideas. Y con los restos de comida al comedor, pues yo solo mucho desperdicio que no puede ir a la compostera. También lo que vamos a hablar un poco ahora, que mm, si conseguimos el tema del recreo residuo cero, vamos a ver también otras cosas del centro educativo, como puede ser el comedor. Yo había dejado también, Rodrigo, un enlace a otro proyecto. ¿Alguna duda más antes de seguir avanzando? Recordad que también podéis, si no en el chat, escribirlo en preguntas y respuestas, o si queréis comentar algo en concreto, levantáis la mano y os puedo dar paso, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro cómo conseguir, o espero que tengamos más o menos claro, cómo conseguir ese recreo residuo cero. Pues vamos a intentar un paso más, ¿no? Vamos a intentar que el centro educativo entero sea un centro educativo circular, ¿no? Entonces, más allá, ¿qué otras acciones se pueden realizar como centro educativo? Aquí os lanzamos algunas ideas y estoy abierto a que me comentéis otras ideas que hacéis vosotros en vuestro centro. Pero, por ejemplo, mercadillos de segunda mano, ¿no? Eh, Hay un centro educativo, por ejemplo, un colegio cerca de mi casa, que hace eso, que cada mes, o no sé si cada mes o cada 3 meses, lo que hace es que ropa, juguetes o cosas de las familias que, que ya no usen, pues se llevan al centro y se abre un fin de semana o un día especial y se hace o un mercadillo en plan trueque, de simplemente dejarlo allí y que alguien lo cambie, o sea, que alguien que lo necesita lo coja y tú puedes también coger cosas de otras familias que ya no necesiten, o el tema incluso mercadillo de segunda mano, estilo Wallapop, si a lo mejor queréis para el viaje fin de curso del alumnado, pues que ese dinero se consiga, el dinero que se recaude de la venta, pues se destine a ese viaje de fin de curso o a ese premio que hemos hablado antes. Si a lo mejor lo que quiere el centro educativo se hace un sondeo, una asamblea y se dice que lo que quieren es ir un día a un parque de atracciones, o a lo mejor una manera de conseguir ese dinero para ese plan, ¿no? Comenta Fátima que ellos lo han hecho para el Día de Andalucía, que tiene mucho éxito, sobre todo en el troque de libros. Bueno, también el troque de ropa normalmente también suele funcionar mucho, porque sobre todo hablamos de niños pequeños, o bueno,
niños de cualquier edad, que a medida que van creciendo, esa ropa se les queda chica, ya no la puedan utilizar. A veces es ropa que está en muy buen estado y se puede dar para que otra familia la utilice. De igual manera, tú llevarte ropa para, para tus hijos, ¿no? Y comenta Trini que ellos hacen un mercadillo solidario en el centro con cosas que traen de casa, que ya no utilizan, y se reinvierte todo el dinero en el cuarto escolar. Pues, ya veo que es una idea que algunos ya practicáis. Otras posibilidades, pues tener un espacio con material para compartir, es decir, no de cara al exterior, sino de cara al propio colegio, ¿vale? Que sea, pues, yo qué sé, tener un armario o un espacio en el que bien sea que el alumnado ya no quiere utilizar ese, ese material y lo cede para que lo coja otro compañero, o incluso en vez de tener todos los niños y niñas una regla, un estuche o lo que sea, hay un espacio en el que se pueda compartir, ¿vale? Y así no se genera el residuo de que decíamos antes de un boli por cada niño, sino, bueno, pues que puedan tenerlo, ¿no? Otro, convertir, o sea, tener un espacio de punto limpio en el centro educativo. Y aquí, más que explicarlo a vosotros, os voy a dejar el ejemplo del Colegio La Asunción de Granada, con el que trabajamos el año pasado en este programa de Recapacicla Educación para la Circularidad, que ganó el premio a la iniciativa de Juntos por el Reciclaje. Y os voy a dejar el punto limpio que ellos tienen en el centro. Y este es nuestro punto limpio. Aquí está el contenedor de los tapones. Aquí podemos poner los tapones y después le damos organizaciones para que los vean. Aquí está el tapón el contenedor de la cinta y ahí el de los cristales. Aquí al lado tenemos de las pilas y algunas baterías que también podemos meter. Y también seguimos reutilizando palés para hacer sillones o mesas para el cole. También tenemos el aceite para reutilizar, el plástico, el cartón y papel y el orgánico. También tenemos un contenedor para las cápsulas de café o para la ropa. Nosotros podemos traer aquí ropa que ya no esté pequeña o que no la necesitamos para traerla aquí y llevarla a sitios donde los niños no tengan ropa. Hemos contactado con Inagra para que vengan cuando los contenedores están llenos y que nos los recojan. Esto lo hemos hecho nosotros y está abierto para nuestras familias o amigos. Esperamos que os haya gustado y gracias por vuestra atención y por vuestra colaboración. Bueno, ¿qué os ha parecido la iniciativa? Bueno, como digo, ellos trabajan bastante bien y tienen ese punto limpio en colaboración con algunas asociaciones para que puedan recoger esos residuos y convertir, como decía, el centro educativo en un punto donde puedan tirarse el resto de residuos. Más cosas. Me alegra que os haya gustado. Estoy leyendo por aquí por el chat. Eh, Más cosas, algo que en principio creo que ya realizan muchos centros, pero aún así nos gusta comentar lo que es digitalizar los archivos del centro. Es decir, intentar usar tanto papel para tenerlo en digital, ¿vale? Es cierto que en digital siempre nos da miedo, es que se me puede borrar. Bueno, se pueden tener copias de seguridad en la nube, copias de seguridad en el disco duro externo, etcétera, ¿vale? Pero como digo, es otra forma de evitar esos residuos de papel. El otro día nos comentaba también un centro educativo con el que estuvimos dando la charla, que ellos lo que están haciendo son esos archivos antiguos, están haciendo reciclaje de papel en clase, ¿no? De documentos que ya se han quedado desfasados. Y, y eso, como digo, que ya ha quedado desfasado y lo están utilizando para hacer talleres de reciclaje de papel. Más ideas, pues colaboración con asociaciones y entidades.
Esto va desde actividades de aprendizaje por servicio, que es pues trabajar con estas entidades para que el alumnado pues aprenda en la misma medida que colabora con estas entidades, a que puedan dar charlas informativas. Por ejemplo, comentaba un centro educativo que ellos lo que hacen es que el hospital o el centro de salud cercano al centro educativo lo que va es al centro a hablar de alimentación saludable, de la importancia de la alimentación saludable, y con eso pues también se sensibiliza para el hecho de lo que decíamos antes de no comer esos productos procesados que contienen tantos envases de plástico. O, por ejemplo, trabajar con asociaciones como Madre Coraje o Cáritas, que se encargan de recoger ropa o de recoger aceite o recoger similares, ¿vale? Para darles esos residuos que se siguen generando en el centro educativo. Más medidas que se puede llevar desde el centro educativo. Como veis, hemos ido de lo fácil a más complicado, ¿no? Pero también otra posibilidad pues, es instalar placas solares para evitar esa generación de energía, o incluso poner un punto de recarga eléctrico para facilitar que pueda haber profesorado o familias que puedan acudir con coche eléctrico al centro educativo. Pero bueno, esto entiendo que se nos escapa a veces un poquito, ¿no? Residuos que se puedan reciclar, más allá de los que hablábamos de alimentación. Aquí entramos en toallitas. Si hay gente de centros de educación infantil, sabéis la cantidad de toallitas que se utilizan, y todas estas toallitas no se pueden reciclar, van directamente a vertedero. Eh, que son, esto es que ni siquiera, hay algunas que ponen biocompostable, no sé cuánto, por mucho que sea compostable, no es que se deshaga como se puede deshacer el papel higiénico, y crean, aparte de crear atascos infernales, es que todo acaba enterrado, y sí puede ser compostable, pero puede tardar años en degradarse, ¿vale? Y aparte, hay veces que incluso pueden contener trazos de cosas químicas que, que esto, ¿cómo se llama?, que afectan al medio ambiente, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues, intentar evitar el uso de estas toallitas. Yo sé que es complicado, especialmente en infantil, como comenta Laura, pues sí, pero más complicado es el siguiente elemento que voy a decir, pañal. El pañal también nos pasa eso, es un elemento que va directamente a vertedero, no existe forma de reciclarlo. Y solo hay que, si tenéis o habéis tenido o estáis rodeados por gente con niños o niños pequeños, sabéis la cantidad de pañales que se generan. Y todo eso pues va a vertedero. Es cierto que un pañal es más difícil porque el tema de pañales de tela que existen, y de hecho son los que se utilizaban antes de inventar el pañal desechable, que creo que se inventó a mediados del siglo XX, pues antes de eso existen esas alternativas, pero claro, ahí entramos que admito que es más complicado, pero bueno, como estamos buscando la perfección, os lo digo. Eh, y otro, igual que hemos hablado de temas que son más de colegios infantil, eh, el tema, si son más mayores, también tenemos los residuos que se generan por temas de higiene femenina, el tema de compresas o tampones, todo eso, ¿vale? Que lo mismo, no se puede reciclar, es plástico. Hay las compresas y los tampones, igual que los pañales, están hechos de plástico y pueden tardar hasta 150 años en degradarse, y lo que hacemos con todo ello es enterrarlo. Y aquí igualmente sí que existen alternativas más ecológicas, como el tema de la copa menstrual. Pues lo mismo, si estamos buscando un centro educativo residuo cero, también es bueno sensibilizar que existen este tipo de alternativas para evitar el uso de este tipo de productos. Comenta por aquí un compañero o compañera que tiene dos hijos que ambos han usado pañales de tela y están muy conseguidos. Estupendo. Ahí está la marca, el Bambino Me, por si a alguien le interesa, ¿vale? Pero como digo, esto comprendo que es más complicado porque son productos que es complicado eliminar de nuestra rutina, pero es posible y existen alternativas. Y siempre es bueno que las conozcáis y, si queréis, darlas a conocer, ¿vale?
Y también predicar con el ejemplo, porque a lo mejor estamos hablando de que los niños y niñas de nuestro centro educativo eh, traigan un desayuno con residuo cero y a lo mejor nosotros en la sala de profesores lo generamos y tenemos que verificar si son evitables o no. Un clásico, las cápsulas de café. En las cápsulas de café, fijaos esta infografía que analiza cada una de las cápsulas y la cantidad de residuos que produce la cápsula para el café que contiene, ¿vale? Es cierto, bueno, también el tema de las cápsulas le pasa muy similar al tema de las Totabric, que son muy difíciles de reciclar. Sí, podemos dársela, por ejemplo, si la compramos en Nespresso, podemos dársela en Nespresso para que la recicle, pero son muy complicadas de reciclar, porque primero, contienen materia orgánica, que es el café. Luego, están hechas de plástico o aluminio, pero tanto si tienen plástico como si tienen aluminio, tienen varias capas de otros materiales, normalmente de otros plásticos y de otro aluminio. Y pasa igual que el Tetabric, ¿vale? Entonces, es muy complicado reciclar este tipo de envases. Y, como veis, se genera muchísimo residuo para el copa café que genera. Entonces, a lo mejor estamos cometiendo la hipocresía de decirle a nuestro alumnado que no traiga que traiga el bocadillo en una fiambrera, que traiga su botellita de agua y demás, y tenemos en nuestra sala de profesores una máquina de esta que consumimos cápsulas a diario, ¿no? Y también es cuestión de ver en la cafetería, ¿no? Fátima lo comenta que lo hacéis en el centro. Bueno, como digo, esto no es poneros un foco y castigaros por lo que hacéis mal, simplemente comentarlo y demás. Aquí todo el mundo caemos en esas cosas, ¿no? Pero que lo decía, en la cafetería del centro pasa lo mismo, lo que hablábamos antes, de esas monodosis o lo que comentaba antes de que la cafetería del centro puede tener los bocadillos envueltos en papel de plata, en plástico, pues buscar alternativas más ecológicas, ¿no? Voy a leer un momentito. Comentaba por aquí Eva que si puedo confirmar que los envases de cartón, ejemplo de pizza, no van al contenedor azul. Eh, los envases de cartón van al contenedor azul, pero no aquellos que estén manchados de materia grasa, ¿vale? Es decir, tema de servilletas, de Kleenex o se suele poner el envase de cartón de una pizza porque normalmente el envase de cartón de la pizza cuando llega a nuestra casa está muy manchado de grasa. Esos no van al contenedor azul. ¿Por qué? Básicamente porque para reciclar papel con esa materia grasa, no sé si habéis hecho alguna vez un taller de reciclaje de papel, como sabéis, se utiliza con agua, es un proceso muy manual y el producto si está manchado de grasa, primero nos va a dificultar a la hora de hacer ese reciclaje, pero aparte va a salir un producto mucho más manchado y va a ser difícil de usar. Es cierto que se puede utilizar para otro tipo de cosas como eh, papel craft o algunos tipos de papel cartón que tienen muy poca calidad y que es para lo que se suele utilizar el papel que ya se ha reciclado muchas veces y que ya no tiene la suficiente calidad, ¿vale? Pero sí, los papeles que están manchados con materia grasa no deben ir al contenedor azul. ¿A dónde deben ir? Pues normalmente al contenedor de materia orgánica, ¿vale? Porque, o el de restos, ¿vale? Eso sí son pequeños, el de materia orgánica serían si son cosas muy pequeñas, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué más cosillas? Bueno, ya en verdad he cumplido casi la hora. Lo que os dejamos también en el archivo de descarga, o sea, la presentación que os enviaremos, podéis descargar este documento, un documento con una situación de aprendizaje, con diversas actividades. Está pensado para realizarlo durante todo un curso y durante varias horas, pero lo hemos querido dar muy completo para que lo podáis adaptar a vuestras posibilidades. De manera que de esas actividades, si a lo mejor no podéis realizar todas, que,
que hagáis una parte o que incluso la hagáis en menos tiempo. Pero como digo, os dejamos este enlace para descargar el documento con situación de aprendizaje. Preguntas, dudas. ¿Os parece complicado? ¿Os parece fácil? ¿Pensáis que se puede llevar a cabo? ¿Que es un poco utopía? ¿Qué decís? A ver, os leo por el chat. Hay cosas que sí, cosas que no, como todo en esta vida, no es fácil así. Yo comprendo que hemos dicho cosas que son más complicadas de llevar a cabo, pero también eh, es la cuestión de intentar hacerla. O sea, y hay otras que son más fáciles. También es bueno saber todo lo que se puede hacer para intentar llegar. Comentaba aquí otra compañera, alternativa a las cápsulas de café. Es una cafetera italiana de toda la vida, ¿vale? Esas típicas cafeteras que ponéis a fuego. Que no tenéis posibilidad de hornilla. Existen las otras típicas cafeteras que son las que tienen el filtro y van filtrando el café. Si no, si ya tenéis comprada la máquina y queréis utilizarla, existen unas cápsulas de aluminio que se rellenan de café, ¿vale? Como comenta Roza, se pueden hacer cosas, todos los pequeños avances son un paso más, podemos ponerlo en marcha, hay que empezar y conseguir todo lo que se pueda. Es mucho más fácil en un colegio que en un instituto, sobre todo si es muy grande como el mío, con 1.500 personas, es cierto, y también lo que decíamos antes, que las diferentes edades, pero también lo que decíamos, se puede empezar por un poco. Si a lo mejor las clases más receptivas son las de primer ciclo de secundaria, o intentar empezar con ellos, que al fin y al cabo también eh, empezar con los más pequeños nos da la ventaja de que son, en teoría, los que más tiempo van a estar luego en el centro educativo, porque van a pasar luego por segundo ciclo de secundaria, por bachillerato, etcétera. Entonces, si a lo mejor es complicado porque sois muchos, empezar por los más pequeños, ¿no? Puede ser posible, se puede llevar complicado. Cápsula de café compostable y a la compostera del instituto también existe esa opción, aparte de la que yo he comentado de- del aluminio. eh, Poner esta idea en práctica. El tiempo que se necesita, también de las labores docentes, que son muchas, es lo que más obstaculiza, pero es muy necesario que hagamos todo lo que podamos también. En la poca colaboración del profesorado, que también tiene muchos frentes, también, Mar. Eso también, igual que sensibilizamos al alumnado, también hay que sensibilizar al profesorado, ¿no? Y bueno, antes de que, porque veo que algunos de ahí están dando las gracias, antes de que os vayáis, dejaros la última reflexión. Eh, a mí me gusta mucho terminar con esta frase de Eduardo Galeano. Entiendo que la conocéis porque es una frase que se utiliza mucho y es muy interesante y va en consonancia con lo que estáis diciendo, que todo es empezar, que todo es dar paso. La frase dice esto, ¿no? La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se aleja 2 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar, ¿no? Igualmente, es complicado, va a ser muy complicado que en un solo año consigamos ¿cómo se llama? Este colegio con residuo cero. O incluso podéis decir, vale, muy bien, yo en el centro educativo lo hago, pero si las familias no lo hacen, no estoy haciendo nada. No, algo estás haciendo, ¿vale? Algo hemos avanzado. Ese niño o niña de tu centro educativo que se ha acostumbrado a ir con fiambrera, a ir con no provocar residuos, dentro de unos años, él será la familia que lleve a su hijo o hija al centro educativo. Entonces va a estar más concienciado y a lo mejor no es necesario que le demos una charla para que no produzca residuos, sino que va a ser esa persona misma quien ya lo lleve a cabo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Os dejamos también aquí el, nuestra, nuestra email y nuestro número de teléfono por si te queréis consultar más dudas. También os dejamos el enlace a la encuesta de evaluación. Lo puso antes Rodrigo en el chat. Os lo voy a volver a poner, ¿vale? Ahí tenéis el enlace para que podáis rellenarla. Si no, de esta forma
cuando enviemos las presentaciones y el vídeo. Ahí también enviaremos el enlace de evaluación para que la podáis rellenar. Y por mi parte, si tenéis cualquier duda, aprovechad, comentar. Si queréis alguien comentar cosas que ha realizado en su centro y que funcionan bien. Por ejemplo, me estoy acordando del otro día una compañera comentó que ella para sensibilizar en su centro educativo, en su clase, lo que está haciendo es que desde principio de curso todo el papel de aluminio que lleva el alumnado lo están haciendo una bola y que empezó siendo una bola muy pequeñita y que ya que estamos entrando bueno, ya estamos en el segundo trimestre, la bola ya tiene el tamaño de una pelota de baloncesto y que seguramente cuando termine el curso pues será pues prácticamente una bola de esta de balón medicinal, si no llega a ser como una bola de estas de demolición, ¿no? Pero como digo, esto se le ocurrió a ella y es otra opción de sensibilizar, ¿no? Así que si alguien tiene alguna otra idea, eh, puede también comentarla. Y si no, pues agradeceros vuestra participación aquí. Cuando damos estos cursos, eh, lo comento mucho, que los que hacen posible este tipo de charlas sois vosotros y vosotras, porque es por vuestro interés el que hayamos tenido pues 200 personas apuntadas a este webinar y casi 100 y pico las que habéis estado conectadas, otros que lo verán en diferido. Y si no fuera por ese interés, por esas ganas que tenéis de participar, mm, de estar esto, ¿cómo se llama? De estar esta tarde aquí eh, recibiendo esta formación, pues este tipo de cursos no se harían, porque si nosotros ofertamos este curso y nos encontramos que se apuntan 0 personas, pues al año siguiente no se haría, viendo el interés, que como decía, ha habido más de 200 personas las que se han apuntado, pues está claro que seguiremos realizando este tipo de cursos, ¿no? A ver, os leo por aquí. Dice Dolores si el formulario se puede hacer cuando termine todos los seminarios. El formulario, a ver, es por cada seminario. Si estás apuntado a otros seminarios, rellena el de este y cuando hagas el otro, pues lo rellenas para evaluar el otro, ¿no? También un poco para nosotros ver eh, si la buena nota o la mala nota va por algún tipo de información en concreto de un seminario o en general, ¿no? Entonces os invito a que rellenéis cada uno el que sea. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, vosotras. Eh, Voy a dejar un poco más, un tiempo abierto esto, voy a parar ya la grabación y, y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis compartir, pues tenéis también ahí, como decía, el email, nuestro email y el número de teléfono para poder decirlo. Muchísimas gracias, un placer.